Cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Hey. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Brilla en gloria, Señor. Te proclamamos, Señor, Rey de Reyes, por siempre. Ahí en su casa, ahí en el lugar donde usted esté, levántese, levante sus manos. Mire a la ventana, a su balcón, y proclame a Jesús como Rey de esta tierra, de su ciudad, de su barrio, de su hogar. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres. Se clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, Hoy, iglesia, celebremos que Dios es bendito, que Él está entre nosotros. Él está allá en tu casa, está con tu familia, y hoy lo podemos celebrar como Templo Belén. Dile a Dios: tú eres mi deseo, solo tú eres mi anhelo, tú eres el deseo de mi adoración, Jesús. Clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, llenando hoy mi ser.
bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús y bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, y eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús y bendito amor de mi Señor. Y bendito amor de mi Señor. Tú eres bendito, Señor. Solo tu nombre, sobre todo nombre. Dile una vez más. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Una vez más, dile, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús y bendito amor de mi Señor. Y bendito amor de mi Señor. Bendito Jesús. Gracias por la oportunidad, Señor, de adorarte, de exaltar tu poderoso y maravilloso nombre. Reconocemos, Señor, lo bueno que has sido, Señor, con nosotros. A veces es difícil entender la espera, pero aquí estamos. Aquí estamos en ti, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente,
hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Siempre, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Siempre, Jesús. El Señor tiene el control de todas las situaciones que estamos pasando en este momento. El Señor tiene el control de nuestras mentes, de nuestros cuerpos. Esa enfermedad que te tiene angustiado, confía y espera en el Señor. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú tienes el control, Jesús. Tú tienes bajo control, Señor. Todo, tú tienes el mundo en tus manos, Señor. Lo creemos porque hemos visto, Señor, tus milagros en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos tus hijos, clamando hoy por Colombia, Señor. Un país que está viviendo dolor, crisis política, violencia, desigualdad, Señor. Tú tienes el control, confiamos en ti, Señor. Toma el corazón, Señor, de nuestros gobernantes. Toca a los violentos, Señor. Sana nuestra tierra, Padre. Tú tienes el control, Jesús. Tú siempre tienes el control. Tú, Señor. Tú, Señor. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú tienes el control, Señor, Señor. Tú siempre tienes el control. Tú, Señor. Tú siempre tienes el control. Buenas noches, qué gusto que nos estés acompañando. Realmente es algo bien especial que
podamos compartir todo esto que Dios tiene para la vida nuestra a través de la alabanza, de la enseñanza bíblica y el hecho de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Padre, gracias por tu palabra, por tu verdad, por lo que nos enseña, Dios, por la edificación que hay a través de tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú estás obrando en el espíritu de mis hermanos, de nosotros también, para llevarnos a la edificación que quieres cada día en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este próximo viernes 28 de enero tendremos nuestra primera escuela de padres del año. Va a ser para padres con hijos de entre 0 y 18 años. Ya sabes, entonces va a ser una reunión presencial acá en nuestra sede de Belén y estás cordialmente invitado. Recuerda también escanear el código QR que aparece a continuación y enviar el soporte a nuestra dirección contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece abajo en la pantalla. A continuación, nuestro pastor Isaí. Un saludo a nuestra iglesia Templo Belén. Sí, cada uno de ustedes, todos nosotros, nos juntamos en el cuerpo de Cristo, pero también nos juntamos a través de actividades, a través de ocasiones, momentos especiales como este. Cada miércoles estamos sintonizados con la palabra de Dios, sintonizados con nuestro Dios y unos con otros. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquellos que están en lugares lejanos, gracias por estar conectados con nosotros a través de este medio. Los que están más cercanos, pues tenemos la oportunidad de congregarnos presencialmente. Seguimos intercediendo y orando por este mundo convulsionado, donde suceden tantas cosas. Quisiéramos empezar orando en nuestra oración misionera. Hay muchos motivos en estos días, pero vamos a traer al recuerdo a un país muy especial, Burkina Faso. Este país ha sido golpeado últimamente, un golpe de Estado, tiene complicaciones políticas, económicas y por supuesto emocionales para las personas. Allí tenemos una gran iglesia. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos al Señor que se glorifique, que tome el control de toda esta situación. Padre que estás en los cielos, oramos por nuestros hermanos de Burkina Faso. Este país representa tristemente un poco lo que está sucediendo en el mundo. Señor, no es solamente este sitio. Allí ya hay un golpe de Estado, hay unos enfrentamientos, o por lo menos los hubo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Te entregamos, Señor, este país para que te glorifiques, para que uses a tu iglesia, guárdalos, cuídalos, y que puedan a través de sus oraciones y el ejercicio de comunicar la palabra, generar transformación en medio de una gran necesidad. Pero no solamente oramos por ellos, hay otros sitios y no vamos a poder orar por todos. No es agradable pensar que hay demasiadas situaciones en el mundo a la vez como para no poder emplear todo el tiempo que quisiéramos en un espacio como este e interceder. Pero en este país, Burkina Faso, y en este otro, Señor, Ucrania, Dios, están representados aquellas naciones que están en medio de crisis políticas, económicas, de invasión o circunstancias que amenazan. Padre, glorifícate. Muchos de nuestros países latinoamericanos, de una u otra manera, están o han estado en esta situación. Clamamos y pedimos, porque simplemente esto demuestra la composición del hombre, el deseo de poder y cómo tú te quieres glorificar, Señor amado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues eres grande, poderoso, tu Santo Espíritu viene convenciendo los corazones de la necesidad de encontrarte a ti, pero has utilizado a la iglesia, sí, a nosotros, para que con compromiso grande, férreo, Dios, podamos llegar de la mejor manera para predicar el Evangelio, desde nuestros espacios de vida, Señor, interceder y también preparar personas que te aman para que sean enviados y puedan llegar a comunicar las buenas nuevas. Clamamos e intercedemos, Señor. Y nos enfocamos en esta última parte de la oración, en el ejercicio que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo nos vamos a comprometer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Nosotros, los creyentes y los creyentes de cada lugar del mundo, para tocar este globo terráqueo, Señor, que allí en sus naciones, por las fronteras, por los problemas usuales que hay en un mundo convulsionado, Señor, nosotros podamos llegar efectivamente de manera organizada como iglesia
para tocarles con el amor más grande, con el único amor que puede transformar y cambiar. El amor tuyo, Padre, manifestado a través de Jesucristo, con tu palabra y en el poder del Espíritu Santo. De igual manera oramos así en Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es poder tener esperanza, qué bueno es poder tener un plan para que las cosas que no están bien puedan ser transformadas y cambiadas. Pues me alegro porque precisamente hoy podemos hablar de eso, un plan, pero por supuesto con mucha oración, un plan con mucha oración. Dice la palabra del Señor en pasajes preciosos acerca del amor que Dios tiene por el mundo entero. Y leeremos uno de ellos que nos manifiesta muy bien todo lo que sucedió, lo que sucede en un mundo malo, pero cómo Dios con su amor empieza a cambiar las cosas. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Y recordaremos una ocasión muy especial para nosotros los creyentes pentecostales. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Padre, es tu palabra. Y como siempre lo decimos y lo creemos, con suma urgencia la necesitamos. Te pedimos que nos guíes y nos ayudes para que esa palabra nos convenza, Señor. Nos cause, oh Dios, en nuestra vida una revolución, un cambio, una transformación. Pero por supuesto necesitamos llegar al punto de tomar decisiones y ser valientes para caminar en esa palabra. Te pedimos que ella pueda tocar nuestras vidas, de nuestras familias, de la iglesia, para que así, con el poder del Espíritu Santo, toquemos un mundo en necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este pasaje es un pasaje que nos recuerda el momento en que la iglesia empieza a desempeñarse como el cuerpo utilizado, como el edificio utilizado, como el ejército, como, en fin, como usted lo quiera llamar. Hay muchos términos que utiliza la Biblia para marcar la iglesia, la novia hermosa, amada. También el mensajero o la mensajero que necesitamos estar compartiendo la palabra del Señor al mundo entero. En esa ocasión sucedieron cosas muy interesantes. Todos lo recordamos. Hablaron en otras lenguas, hubo un viento recio, hubo una manifestación del Espíritu Santo. Dice que como lenguas de fuego asentándose sobre las cabezas de las personas. Pero notemos rápidamente en medio de este avivamiento que para nosotros es importante y lo recordamos como Iglesia Asamblea de Dios, miremos qué fue lo que sucedió con la gente que estaba presente, que no eran los creyentes. Dice la palabra del Señor que había de toda tribu, de toda lengua, había gente que viajaba por el mundo, tal vez muchos judíos que hablaban otros idiomas, pero también visitantes y personas que se sorprendieron en especial cuando la manifestación de hablar en otras lenguas significó para ellos entender en su propio idioma un mensaje. Qué importante esto. Pero la reacción de las personas fue: están llenos de mosto, están borrachos, están locos. ¿Qué significa semejante locura? Y aparece en el libro de los Hechos los términos que luego el apóstol Pablo empieza a mencionar. Locura del Evangelio. Esta palabra que parece ser pronunciada por necios, por torpes, por tontos, por lo más bajo. Esta es la palabra, dice Pablo, que transforma y cambia el mundo. Y empiezan las personas no creyentes a tener una visión de nosotros, la iglesia, interesante. Distorsionada, sí, distorsionada no. Pues yo creo que en términos reales nosotros sí estamos locos, porque actuamos diferente al mundo entero. Ahora bien, ¿por qué nos comportamos así? ¿Será por una locura real de las que el mundo cree? ¿O será porque en nuestra forma de actuar lo hacemos tan diferente que para ellos es locura? Sin embargo, podemos entender entonces que el poder de Dios suena extraño a las personas. Sea lo uno, sea lo otro,
porque no vamos a filosofar para distinguir si estamos locos o no. Lo que sí sabemos es que si somos buenos creyentes, nuestra vida debe mostrar un cambio profundo para que el mundo sea tocado. Pero miremos que este gran mensaje, entre otras cosas, que lo describe así, dice que Pedro siguió predicando por largo rato. En la Reina Valera, otra versión muy importante y la que más hemos usado a través del tiempo, nos dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo interesante de tener varias versiones de la Escritura es que nos ayudan a comprender de manera clara y mejor el pasaje. Hemos venido predicando una serie de mensajes acerca de la iglesia en Corinto. Y usted dirá, pastor, ¿hoy por qué estamos leyendo Hechos? Pues bueno, estamos haciendo aparentemente una pausa, pero realmente del tema no nos hemos apartado para nada. Recordando que en la primera carta a los Corintios, Pablo hace referencia en los primeros capítulos, no procuro hacer otra cosa sino predicar a Cristo. Sí, esa palabra que es locura para la gente. Y esa palabra que nos hace ver a nosotros como lo necio, lo más bajo, pero eso, lo necio, lo más bajo, Dios ha escogido para avergonzar a los que se creen sabios. Efectivamente, esta manifestación en el Pentecostés, allí en el capítulo 2 de Hechos, es una representación de lo que Pablo muy bien explica en la primera carta a los Corintios. Así que estamos dentro del tema y seguimos dentro de la primera carta a los Corintios. Sin embargo, por historia, esto fue un suceso anterior. Ahora, ¿qué significa eso de muchas palabras, testificar y exhortar? Como ya lo dice en la otra versión, les rogaba con insistencia a todos sus oyentes. Pues tenemos que aclarar en primer lugar que esta es una evidencia, este pasaje, donde ya se comprueba que los discursos que los apóstoles, que los discípulos del Señor compartían con la gente eran bastante extensos. Y que normalmente lo que se escribía era un resumen que a veces lo pasaba el mismo orador, o sea, tenía unos puntos básicos como lo hacemos hoy, pero normalmente hablaba mucho más y efectivamente lo que se registra en la Escritura normalmente son resúmenes de los mensajes largos. Era una costumbre en la época hablar, recordamos que no había radio, no había televisión, entonces las personas amaban el escuchar a los oradores en las plazas públicas. Y este mensaje era diferente a todos los demás. Nuestro mensaje es diferente a todos los demás porque se centra en Cristo Jesús. Y en la Reina Valera, que implica también lo que dice la traducción viviente, nos pone de manera explícita testimonios y exhortación. Los testimonios tienen que ver con las historias o con las narraciones que hacen o dicen los que son testigos. En otras palabras, Pedro, los discípulos, la iglesia y un asunto que debemos hacer nosotros empiezan a contar aquellas cosas que a ellos de primera mano les constaba. Ellos fueron transformados, ellos fueron tocados directamente por el Señor Jesús. Entonces, una de las cosas más impresionantes del mensaje del Evangelio es precisamente eso, que no es teoría, es realmente una práctica. No es un cuento, son historias. No es decir algo para de pronto animar a la gente. Claro que el mensaje del Evangelio anima, pero realmente nosotros debemos de hablar de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido, de lo que sentimos, de lo que palpamos, de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso es importante que nuestro testimonio tenga la fuerza de la realidad de la vida. Lo que vivimos es lo que predicamos. Y la gente, cuando predicamos, debe ver en nuestra vida lo que nosotros somos. Una vez más, repito mucho ese texto, Pablo dice, somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Habiendo aclarado esto, también aparece la exhortación, que no es un regaño, es animarles. Les animaba a recibir a Jesucristo. Les decía, por favor, con insistencia, con amor, les animo. La mejor decisión que pueden tomar es seguir a este Jesucristo, que todo el capítulo 2 habla, o por lo menos en el discurso de Pablo, allí en el libro de los Hechos, de Pedro, cuando comparte, y Pablo lo hace más adelante en todas sus cartas. Entonces, cuando habla con insistencia, nos está refiriendo a que es una tarea que todos los días se debe hacer,
que nosotros como iglesia, o así al estilo de Pedro, de Pablo, no nos debemos de cansar y debemos perseverar predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque esta generación debe salvarse de la perversión. Vamos a leer el Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere este término? Porque en el libro de los Hechos aparece: sálvense de esta generación perversa, de esta generación mala. ¿A qué se refiere exactamente esto de perversa generación? Pues la mayoría de teólogos y la suficiente evidencia interna bíblica nos demuestra que se está refiriendo ya a unos términos que eran muy conocidos en la nación de Israel, porque se refieren a maneras de hablar del Antiguo Testamento. Leamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 5. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. Este pasaje hace alusión precisamente a distinguir a una generación que era mala. Pero para que lo podamos entender mejor, tenemos que referirnos que la justicia era marcada por una medida estándar. Y ese término viene de las cañas que utilizaban para medir. Entonces había una caña que medía las propiedades y medía los objetos. Pues esa caña decía: este es el estándar que nos da la justa medida. Lo que se salga de allí no está bien. Es incorrecto, es corrupto, está equivocado, nos va a dañar. Entonces, utilizando este estándar, está diciendo sencillamente que lo que Dios dice es el estándar y la medida que toda sociedad debe tener para que puedan convivir juntos en armonía con Dios y entre ellos mismos. Entonces, cuando dice perversa generación, se está refiriendo a la gente que está torcida, que se salió de la medida, que está equivocada. Miremos otro pasaje en el Salmo 78, 8. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. El infiel es aquel que se sale del camino. Por eso hablamos de creyentes que se descarrían, que se salen del camino. Por eso el camino es tan importante en la Biblia. La medida de justicia, quien es Jesucristo, y en este caso ya es Jesús para nosotros, es el estándar de Dios. Por eso nosotros tenemos un modelo, ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el blanco que perseguimos. Por eso le miramos a Él y queremos ser como Él. Entonces, desde la raíz del Antiguo Testamento hebreo, se entiende justicia como esa caña que nos mide. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo es nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la vida? Nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, ¿son nuestras familias un estándar de medida justo y correcto? Si no lo somos, entonces nos estamos saliendo. Estamos deformando el mensaje somos nosotros, somos los testigos de lo que Dios ha hecho. Esa es una gran verdad que debe ser revisada permanentemente en nuestras vidas. Cuando el hombre no hace y vive en justicia, está torcido. Ese es el contexto de la generación actual. Ese es el contexto que nos está tocando vivir, no solamente a nosotros en Colombia, sino en cada continente del mundo, cada país del mundo tiene ese problema. Vivimos en medio de una generación perversa. ¿Por qué? Porque se ha apartado de los lineamientos de Dios, se ha apartado de la palabra de Dios, se ha apartado de la justicia de Dios. Algunos nos critican y precisamente es por eso que nos dicen locos. Porque pensamos distinto, porque estamos en contravía de la mayoría o la generalidad del pensamiento del mundo. Pero precisamente esa es la característica que nos hace diferentes. Y no estamos hablando acerca de religión. A veces nos suena, y me suena molesto, cuando nos dicen, hablando de política, hablando de gobierno. El problema con los cristianos es que cuando gobiernan quieren traer una religión a lo que es la política o lo que es el gobierno. Pues déjeme decirle que Jesús también estaba cansado de los religiosos y de las religiones. Y siempre Jesús empezó a hablar en términos de hacer justicia y no de explicar justicia. Por eso confrontó a los saduceos y fariseos, que eran los religiosos, los escribas de esa época, y le decía a la gente: hagan todo lo que ellos dicen, que lo explican muy lindo, pero nunca lo que ellos hacen.
El Señor Jesús concilió los hechos con el discurso. Ahora bien, nosotros como creyentes debemos de caminar precisamente así, conciliando el discurso que predicamos con los hechos que practicamos. Esto es lo que hace el Evangelio tan poderoso. Esto es lo que molesta a la gente. Porque nuestras vidas y nuestras familias y nuestro comportamiento deben mostrar la justicia. A veces nos desesperamos cuando nos contradicen en el mensaje, cuando se burlan de nosotros o critican la Biblia o hablan pestes y cosas feas de nuestro Dios, de Jesús, y decimos, ojo, no blasfemen. Pero realmente ese es el comportamiento del mundo. Ahora, si nosotros tratamos de explicar con palabras, pues no estamos haciendo algo malo, pero creería yo que sí es insuficiente. Por supuesto que tener una buena explicación y tener un buen diálogo, lo que llamamos apologética o hacer apología del Evangelio, pues es un ejercicio muy intelectual, brillante y que nos va a ayudar a comunicarnos con las personas de mejor manera y nos va a ganar su atención. Sin embargo, no es suficiente para que sean salvos. La locura de la predicación es la única que puede cambiar y transformar las personas. Pues déjeme decirle, quiero compartir, dije yo al comienzo, tenemos un plan y tenemos mucha oración que hacer. Las asambleas de Dios a nivel mundial nos hemos organizado y tenemos un plan que se llama MM33. MM33. ¿A qué se refiere? Pues muy bien, MM son 2 letras, es muy obvio, pero esas letras tienen un significado numérico. En números romanos, simplemente significa 2000 y 33 significa un número que tiene que ver con muchas cosas. En las matemáticas pues se utilizará y se nombrará de muchas formas el 33. Sin embargo, para nosotros los creyentes, 33 tiene que ver con la edad aproximada o la edad en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero además también significa MM33 junto con números romanos y números arábigos significa 2033. Es un año que se aproxima para todos nosotros y que realmente de manera aproximada, porque sabemos muy bien que es muy difícil saber exactamente cuándo nació nuestro Señor Jesús y cuándo exactamente la fecha en que murió, pero aproximadamente en el 2033 estaríamos celebrando de manera formal los 2000 años de aquella obra preciosa en la cruz del Calvario. ¿Y por qué estamos destacando este MM33? Que voy a explicar otros significados para nosotros las Asambleas de Dios y para nosotros los latinos en especial. Pues sencillamente que queremos celebrar el cumpleaños de la obra de Cristo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, expresando su amor y venciendo en la cruz la muerte y venciendo el pecado. Queremos celebrarlo con un precioso regalo. Las Asambleas de Dios hace 107 años como denominación. La Iglesia Cristiana está desde Jesucristo, pero como denominación el nombre Concilio de las Asambleas de Dios, Fraternidad Mundial Asambleas de Dios, empezó formalmente en la historia en 1914. Allí en un pueblito de Estados Unidos se reunieron de Canadá, Estados Unidos, de otras naciones que vinieron, porque ya existía la iglesia en esa época y ya habían pasado cosas maravillosas, tan fuertes en el mundo, se habían fundado iglesias, había misioneros y había milagros, señales y prodigios por todo el mundo. Y cuando estos creyentes que eran testigos del poder de Dios, como en Pentecostés hace 2000 años, pues ellos dijeron, hombre, organicémonos, tengamos un plan, llevemos a cabo la mayor tarea evangelística de la historia para tocar a este mundo, porque estamos en medio de una generación perversa. Por eso estamos hablando acerca de esto hoy. Ustedes son pueblo de Dios. Ustedes son la iglesia y en especial los miércoles estamos procurando tener temas de compromiso para orar. Temas que nos recuerden nuestra tarea y nuestra obligación para que todos estos días permanezcamos en oración diciéndole al Señor, pues este plan MM33 es un plan que compartimos para que como Templo Belén hagamos oración. Tú te puedes vincular en oración, pero también actuando, caminando. Y nuestra iglesia tiene por característica ser una iglesia misionera, que funda iglesias y que gana almas, que envía misioneros. Por supuesto que sí. Entonces,
También te puedes unir a grupos que tenemos de intercesión como Sea Parte del Millón, que es un grupo de creyentes de todo el mundo que está orando e intercediendo por el pueblo musulmán para que conozca a Jesucristo. Todas estas ideas vienen precisamente de un mover fuerte del Espíritu Santo que ocurrió allí, 1914, no olvide la fecha. Y en esa ocasión 300 personas, solo 300 personas, se reunieron y firmaron un documento. Prometemos, nos comprometemos, nos organizamos para ser el grupo que toque el mundo en esta generación. De esa época acá han pasado ya 107 años. Y podemos decir hoy que las Asambleas de Dios están en el mundo entero. Somos aproximadamente 400,000 iglesias. Sí, así como la de Templo Belén. Hay 399,000 más aproximadamente. Estamos en todo el mundo. Y escúcheme bien, se cree que en creyentes, miembros de las Asambleas de Dios en el mundo entero, y gloria a Dios, sin contar a otras iglesias buenas, porque no somos los únicos, gloria a Dios, pero solo las Asambleas de Dios, en nuestra casa, se cree que somos 70 millones en el mundo. Este plan y este compromiso tiene unas metas muy grandes, pero totalmente posibles. Escúchenme bien. Queremos en el año 2033 celebrar la obra de Jesucristo, pero con un regalo y con un ejemplo, con un testimonio fuerte, llegar a ser 1 millón de iglesias, por lo menos en Asambleas de Dios. Otras iglesias pondrán su parte, gloria a Dios, y no nos molesta, al contrario, ojalá que desborden en cifras. Además de tener 1 millón de iglesias, también queremos llegar a ser 100 millones de creyentes en todo el mundo. Ahora, esta es una meta, pero para sobrepasarla. ¿Cuándo? 2033. Estamos hablando de 12, 11 años aproximadamente, porque empezamos el año pasado para ser 12 años, pero realmente ahora ya estamos casi en los 11. Queremos llegar a celebrar con cifras, con hechos. Pero no son solamente cifras, las cifras nos motivan, los números nos motivan. Son 100 millones de personas transformadas y hablamos de 1 millón de iglesias llevando el evangelio, enviando obreros, levantando misioneros, predicando la palabra y transformando o dando testimonio a un mundo, a una generación perversa, para decirles y animarles y estar gritando a plena y viva voz con explicaciones y testimonio: oiga mundo entero, convertíos al evangelio, conoced a Jesucristo, salgan de esta generación perversa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos integrarnos dentro de este plan con las otras iglesias. Explico un poquitico. En este plan tenemos una coordinación mundial, pero ese trabajo, aunque se planeó desde lo mundial en Asambleas de Dios, se va a ejecutar desde lo local, porque somos las personas, el templo del Espíritu Santo. Somos nosotros los que nos reunimos en células. A propósito, ¿qué vamos a hacer como Templo Belén? Es la iglesia local. Cada Templo Belén, los que están en Suezca, en Gachancipá, los que están en San Pedro de los Milagros, los que están en Támesis, en Concordia, en Ciudad Bolívar. Allí en cada lugar están en Andes. Estamos ya ingresando a otros municipios. Los que están en cada sitio donde tenemos una iglesia, vamos a compartir el evangelio. Don Matías, bueno, yo creo que se me quedan varios, porque son muchos los que tenemos y tendremos más. Cada municipio, el suroeste, todo el suroeste, en Jardín, estamos compartiendo el evangelio también. Queremos ir a Valparaíso. Bueno, qué gran cantidad de municipios de Antioquia que no tienen una iglesia, Asambleas de Dios. Pues Templo Belén quiere llegar allá. Como Templo Belén quiere llegar hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos familias que ya están preparadas y están próximas a salir, más familias que estamos apoyando que ya están afuera en otros países o en comunidades indígenas. ¿Por qué queremos llevar el evangelio? Porque la gente, como todos nosotros, vivimos en medio de un mundo perverso y malo. Pero necesitamos convertirnos en una iglesia que da testimonio de Jesucristo, que vive una vida diferente. Entonces, como característica de Iglesia Asambleas de Dios, nosotros crecimos en medio del avivamiento hace 114 años. Y quiero volver a recordar 3 cosas simples y sencillas. Había señales, milagros y prodigios.
Y todavía no había una iglesia formada, ni había un título o un nombre. Todavía no nos llamábamos Asambleas de Dios y ya ocurrían milagros, señales y prodigios desde la época de Jesucristo. Segundo, ya habíamos enviado gente, teníamos gente en muchos lugares del mundo abriendo iglesias porque fundamos iglesias poderosamente. Entonces, fíjese que estas tres cosas, fundar iglesias, enviar misioneros, hacer obra misionera y el poder del Espíritu Santo se juntaron como un ADN básico, allí fuerte. No es de las asambleas de Dios, es de la palabra del Señor, es la característica de la iglesia. Nosotros no lo podemos perder hoy. Por eso yo te animo, querido hermano y hermana de Templo Belén, Asambleas de Dios, en Medellín y en cada municipio donde estamos y en aquellos lugares del mundo que nos están viendo, porque tenemos personas en otros países del mundo, a que te levantes, a que tomes conciencia, respira y conscientemente piensa en tu ADN. Nosotros, los creyentes de Templo Belén, Asambleas de Dios, fundamos iglesias, vivimos en el poder del Espíritu Santo y creemos en la obra misionera. Y la obra misionera simplemente es sencilla. Donde no haya evangelio, allá queremos ir. ¿Para qué? Para que el poder del Espíritu Santo se despliegue y entonces tengamos nuevos creyentes, nuevos discípulos que se congreguen y tengan una iglesia, para que sea un bastión, para que sea profética, para que sea un testimonio en medio de un montón de personas que todavía no han conocido de Jesucristo. Es muy hermoso ver el pensamiento del apóstol Pablo. En la carta a Tito, capítulo 1:5, dice así: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. Indiscutiblemente, la mentalidad del apóstol Pablo era precisamente esa: acompañar y apoyar el trabajo que ya se estaba desarrollando. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos un orden y tenemos un plan, pero ese plan debe estar acompañado de oración. Queremos que intercedan por MM33. Es un plan, pero realmente lo vamos a ejecutar nosotros. Y quiero explicar otro asunto. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Pues así como Pablo le dice a Tito, bueno, te envié para que coordinaras, para que mires en cada ciudad. Entonces vamos a mirar. Tú y yo vivimos en un barrio. ¿Qué personas no conocen del Señor que están cercanas a nosotros? A eso le llamamos eloicos, los de casa. Y por eso tenemos un librito, el libro Vida, que dice sencillamente qué personas yo quiero alcanzar, qué personas yo amo. Pues yo apunto a ellos con amor y bendición e intercedo por ellos porque son importantes, porque mire, Señor, todos los problemas que tienen, necesitan de ti. Señor, tócales el corazón. Señor, por favor, me comprometo, y que ellos también se comprometan. Yo me comprometo a predicar y que ellos se comprometan contigo. Y úsame a mí, Señor amado. Ese es un plan sencillo que permanentemente tenemos. Pero ahora lo trasladamos. ¿En qué barrios, en qué sitios el Señor te está llamando a compartir el Evangelio? Tenemos uno de nuestros pastores queridos que siempre ha estado conectado con nosotros, pero ha estado en otro país, en Ecuador, que ahora viene para nuestra ciudad. Pero él dice: pastor, yo quiero apuntar, y el Señor me ha hablado a mí, estudió teología y se preparó y conoce cómo trabajamos nosotros, pero yo le quiero apuntar a los deportistas. Queremos ganar almas, ganar personas, transformar vidas dentro del deporte en Colombia. ¿Y por qué no llegar a otros lugares del mundo? Estos son planes, son ideas. Por eso trabajamos en arte y cultura, por eso llegamos a los barrios, a las necesidades, por eso inclusive incursionamos en el trabajo social. Pero el trabajo social es una realidad donde estamos en un espacio de necesidad, no para solucionar como los hacen los seres humanos. Claro que podemos hacer cosas como ellos. Tenemos profesionales capacitados. ¿Qué puedes hacer tú para ingresar en este plan y levantar nuevas obras y ganar nuevas almas? ¿Qué puedes hacer tú? Tú tienes una profesión, tienes una calidad como persona humana, pero eso está multiplicado porque simplemente se convierten en herramientas cuando tú te identificas como un creyente lleno del poder del Espíritu Santo y que te levantas como Pedro en autoridad para decirle de manera clara y sencilla a las personas: quiero predicarles abundantemente, quiero darles un testimonio, quiero animarles para que se salven de esta generación perversa.
¿Sabían ustedes que la gente anda desesperada? ¿Qué se imagina usted que sienten los que están en Ucrania, los que están en Burkina Faso, o los que están en Colombia, o los desplazados que hay por todas partes? ¿Qué se imagina usted cuando la crisis económica, cuando golpean las pestes como la pandemia? ¿Qué están sintiendo? Y cuando el hombre que supuestamente con su sabiduría humana quiere solucionar, lo que hace es confundir. Hay peleas intelectuales. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Cada cual tiene su explicación y la gente vive en confusión. En medio de eso estamos nosotros, Templo Belén, para predicar, para compartir el Evangelio y llegar a cada persona. Y quiero recordar, volviendo a la primera carta a los Corintios, un pasaje del cual yo ya compartí con ustedes en este fin de semana. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El fundamento nuestro es una persona, Jesucristo, y nos advierte la palabra del Señor que nosotros debemos de edificar sobre este plan, sobre unos planos donde Jesucristo es la base, y cada uno con mucho cuidado es responsable del trabajo y la tarea que nos toca. ¿Cómo leemos nuestra realidad? Somos Templo Belén, tú eres Templo Belén, y cuando tú estás allá en el consultorio médico, si eres médico, o en el consultorio de psicólogo, o eres el portero del edificio. ¿Sabe cuántos porteros han asistido a Templo Belén? Tenemos uno que recuerdo con mucho cariño que ya pasó a estar en la presencia del Señor, pero allí en la portería le reconocían como un hombre justo y correcto y que tenía una buena palabra y tenía una buena sonrisa. Era tan amable y la gente lo aclamaba. ¿Por qué? Porque estaba siendo un testigo y estaba animando a las personas y les decía simplemente: yo tengo un mensaje que los puede sacar de toda esa mala generación en donde estamos viviendo. ¿Quién eres tú? ¿Trabajas en una plaza o trabajas en una oficina? ¿Eres el dueño? ¿Eres el trabajador? ¿Eres el maestro o eres el alumno? ¿Eres el deportista o el espectador? ¿Eres el pastor o eres la oveja? No importa si tú eres creyente y tú eres Templo Belén y tú eres aquel que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Todos juntos debemos estar en este plan. Un plan que nos une a millones, 70 millones, a 400,000 iglesias para tocar a un mundo en necesidad. Alguien me preguntaba en estos días, y de hecho quiero compartir para finalizar este testimonio. Los creyentes de nuestra iglesia son pentecostales, somos pentecostales. Y muchos tienen sueños o visiones. Por supuesto, cada uno de ellos debe ser juzgado a la luz de la Escritura. No vivimos místicamente, no vivimos en una realidad, pero usamos el recurso que Dios nos dejó, los dones del Espíritu Santo. Y una de nuestras hermanas tuvo un sueño en estos días. Y hablaba, y no quiero hablar específicamente de eso en otra ocasión, pero básicamente me preguntaba: pastor, ¿ese sueño está animando a la iglesia, a los jóvenes, a los que se casan, a los que se comprometen a que haya una vida justa? Pero luego me decía: pastor, porque el Señor me dijo que estamos ya, mejor dicho, que no hay tiempo, que la misericordia de Dios tal vez esté llegando a su fin. Bueno, igual, no va a compartir todo el sueño de nuestra hermana. Pero básicamente surgió una pregunta en medio de todo esto. Bueno, ¿será que el Señor viene demasiado pronto y rápido? ¿Será que ya no nos da tiempo casi de nada? Pues yendo a la Escritura, buscamos la palabra para tener una respuesta. Lo que el Señor, creo, interpretamos que nos está diciendo es que la iglesia debe estar procurando predicar el Evangelio. Y que cuando hablamos del fin del mundo, todavía no va a llegar. Porque capítulo 24 de Mateo nos dice firmemente, dice así, que esto será principio de dolores, pero todavía no es el fin. Y cuando explica el mismo capítulo que será el fin, dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiero concluir con este sueño, y voy a explicar la otra parte que es lo más grueso del sueño, pero surgió de ese sueño una pregunta: ¿cuándo es el retorno del Señor? Yo creo que el afán no es porque Él venga mañana. El afán lo debe tener la iglesia, manifestado en un plan como MM33.
que debemos de predicar el Evangelio con insistencia, como lo hizo Pedro hace 2000 años, como las asambleas de Dios hace 107 años empezó a predicar la palabra de manera organizada. Hoy tenemos un nuevo plan. Bueno, realmente no es un nuevo plan. El plan más bien las metas son nuevas. 100 millones de creyentes, 1 millón de iglesias, pero el plan es el mismo. Pero sí nos estamos organizando ahora para alcanzar unas metas específicas. Y ahí necesitamos poner empeño, animar, predicar y decirle a las personas: la iglesia se ha levantado, sal de esta perversa generación. ¿Nos quieres acompañar? ¿Quieres tú acompañarnos, ser Templo Belén? No te desanimes. Si estás pensando en tus problemas, pues déjale esos problemas a Dios y más bien sé lleno del Espíritu Santo. El Señor sabe cuándo va a restaurar muchas cosas que tienes en tu vida por necesidad. Él lo va a hacer, pero ocúpate de ser lleno del Espíritu Santo para ser testigo, para predicar el Evangelio. Oremos y por favor, intercedamos por este plan, que daremos muchas más explicaciones, recordando que tenemos nuestro evento mundial de misiones, acá sí, en Medellín, donde tú y yo vamos a asistir. Padre Santo, somos tu iglesia, caminamos juntos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos y levantamos nuestras manos, oh Dios, para glorificarte. Pero queremos con hechos, con actos, con una vida de testimonio, como predicadores de la palabra, honrarte de manera más efectiva. Porque si solamente levantamos las manos en los templos, si solamente cerramos nuestros ojos y leemos de vez en cuando la Biblia, pues estaremos mostrando nuestra religiosidad. Pero queremos, con vidas transformadas y cambiadas, llegar al mundo entero. Ayúdanos a organizarnos y a interceder por este plan. MM33. Señor, la primera M, además de 1000, también significa más iglesias. La segunda M, además de 1000, para sumar 2000, las dos, significa más predicadores, más misioneros, Señor. El 3 primero significa, Señor, también levantar 3 nuevas iglesias. Templo Belén, por lo menos en estos 12 años, deberá levantar 3 nuevas iglesias. Cada iglesia, Templo Belén, que tenemos en un municipio, que levante 3 iglesias. Pero para cada iglesia, 3, un pastor, 3 pastores más. 3 iglesias más, 3 pastores más, y sumamos 3 misioneros más. Y entonces estaremos honrándote, estaremos organizados y vamos a interceder permanentemente para cumplir la tarea que nos has encomendado. Bendice a cada creyente para que camine en este propósito, y en la medida que camine en este plan, tú arreglarás, bendecirás, acompañarás y solucionarás cada asunto de este mundo, de esta vida, que también tenemos que responder, porque tú estás con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos y creemos, para tu honra y gloria y para bendición de millones. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y seguimos juntos en oración. Bendiciones para todos.